que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarte tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, y lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, y lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo tocar y te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán veo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar y te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y me siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu,
lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Dale el aplauso más fuerte al Rey. Gracias por tu misericordia, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a orar para empezar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana, Padre, y bendecimos este tiempo también, Padre. Es tiempo de bendición, Padre, porque donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay libertad. Así que hónranos con la presencia de tu Espíritu, Padre. Danos, Señor, la capacidad, Señor, de entender y discernir tu palabra, Padre, que es vida para nosotros, Señor. Es vida, Señor. Así que hoy agradecemos, Señor, este momento, esta oportunidad que nos das, la libertad que tenemos, Señor, de glorificar tu nombre, Señor, de adorarte, de hablar de tu palabra, Señor, este día. Gracias por esa libertad que tenemos, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con el tema del día de hoy, que ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, se llama Limpiando trigo en un lagar. Ahorita vamos a ver de qué se trata este tema, pero yo quiero hablarles de quiero leerles una semblanza de una mujer. Es una mujer australiana, Janine Shepherd se llama ella. Es una escritora australiana, es piloto de acrobacias de aviones. Bueno, pues esta mujer, déjenme leérselo aquí directamente de lo que dice. Dice: la carrera de esta mujer como atleta terminó cuando sufrió lesiones mortales cuando fue atropellada por un camión durante un entrenamiento en bicicleta. Y los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar, que no podría tener hijos y dudaban que pudiera sobrevivir. Pues esta mujer, al punto donde yo quiero llegar, cuando ella está dando su testimonio, que le dijeron, dice el doctor, que la doctora cuando logró recuperarse en el hospital, duró 6 meses acostada en un hospital boca arriba. Dice que cuando se levantó, la doctora le dijo: ¿ahora qué vas a hacer? Pues ir a los Juegos Olímpicos. Le dijo a la doctora, y le dice la doctora: tú nunca vas a poder volver a hacer lo que hacías. Y ella dijo unas palabras: en ese momento tuve que renunciar al sueño de mi vida. La pregunta que vino a mi mente es: ¿qué pasa en el corazón del hombre cuando sucede eso en la vida de alguien? ¿Qué pasa cuando las cosas se salen de control o no salen como esperabas? Cuando lo deseado se pospone una y otra vez. Cuando algo se termina antes de tiempo, como en el caso de esta mujer. O cuando tienes que volver a empezar. Pero déjeme decirle que según lo que dice la palabra de Dios, el hombre fue creado con la capacidad de sobreponerse a todas esas circunstancias. Eso es lo que dice la Biblia acerca del hombre. El hombre fue creado con la capacidad de sobreponerse a todas esas circunstancias, especialmente con la ayuda de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 16 en la Biblia BLP. Lo voy a leer, lo que dijo el apóstol Pablo. Dice: esta es la razón por la que nunca nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo mortal
se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. Cuando usted piensa en esta mujer joven, atleta, exitosa, y viene un acontecimiento que cambia su vida, ¿qué la sacó adelante? La capacidad que Dios puso en los hombres de sobreponerse a todas estas circunstancias. Eso fue lo que la sacó adelante. ¿Sabe? La vida a veces nos presenta ese tipo de circunstancias que nos causan frustración, nos causan desesperación, enojo, tristeza, desánimo, todo ese tipo de cosas. Y sí, el hombre exterior se cansa, se acaban nuestras fuerzas. El Señor dijo que siempre estuviéramos orando, porque dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y manifiesta la debilidad que nosotros como hombres, el hombre natural, tiene. Pero hay algo que está en nosotros que nos ayuda a sobreponernos de eso. En cierta ocasión Pablo oraba por Timoteo, por el ministerio, y seguramente estaba pasando un tiempo difícil, y Pablo empieza a orar por él, y quiero que escuche estas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 1 dice: querido hijo Timoteo, te envío mis saludos, y de todo corazón le pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llene de amor, te ayuden en todo y te dé su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Aquí viene lo importante. Dice: cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Dice el apóstol. Tu abuela Loída y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Por eso recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. ¿Cuál es esa capacidad que Dios te dio? El espíritu que Dios puso en nosotros. Ahí en la versión que estamos viendo en la pantalla, segunda de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Dios había puesto algo especial a través de Pablo en la vida de Timoteo, una unción especial. Entonces le dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. Y eso es lo que sucede en el corazón del hombre cuando se enfrenta a esas circunstancias, cuando se ve que sus cosas se posponen, cuando se acaban antes de tiempo, cuando no llega lo esperado, cuando las cosas se le salen de control. En eso terminamos, en dejar de usar esa capacidad que está en nosotros. Entonces Pablo le dijo: ese es mi consejo. Porque ¿qué pasa cuando un corazón se resiste a la realidad, a aceptar la realidad, cuando tarda en darle vuelta a la página? Imagínese que esta mujer, en vez de haber dicho: pues tuve que renunciar a mi sueño para tomar otros nuevos, se hubiera quedado postrada en la cama, lamentándose, maldiciendo su vida, dejada llevar por la tristeza. ¿Qué hubiera sido de su vida?
hubiera sido muy diferente. Seguramente, a lo mejor ya hubiera muerto o estaría todavía postrada en una cama. Pero ¿qué pasa cuando un corazón humano se resiste a darle la vuelta a la página? Tarda demasiado tiempo. Se vuelve un corazón resentido. ¿Qué significa un corazón resentido? O la palabra resentido significa volver a sentir una y otra vez las circunstancias que nos dañaron, que nos hicieron sentir mal. Entonces se afecta a tu manera de creer, tu manera de sentir. A veces ni siquiera el afecto, el amor de los demás nos podemos permitir sentir cuando tenemos un corazón resentido, pero principalmente, ¿sabe qué es lo que se afecta en la vida de las personas? Su manera de pensar, que son los pensamientos del hombre los que definen su vida. Y se imagina qué pensamientos puede tener una persona resentida, dolorida, frustrada. Pero son los pensamientos del hombre los que definen su vida. ¿Saben por qué? Porque el pensamiento tiene poder creador. Entonces el pensamiento tiene poder creador. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe salió a partir de un pensamiento. Le decía, hasta Dios tuvo la idea de crear, hagamos al hombre, dijo, y manifestó esa idea a nuestra imagen y semejanza. Y luego cuando dice que terminó la creación, dice, y vio Dios lo que había hecho, y tuvo otro pensamiento, dijo, y vio que todo era bueno, dijo. ¿Se da cuenta? La mente tiene poder creador. Entonces, ¿por qué a veces no logramos todo lo que imaginamos, todo lo que nos proponemos? Porque como dijo Pablo, el hombre exterior se cansa, se desgasta, y empiezan a venir a nosotros cuando un corazón se frustra, se cansa, se desanima, se desilusiona. Empiezan a venir a nosotros pensamientos malos, equivocados, nocivos. Entonces, en vez de crear una realidad buena para nosotros, creamos una realidad mala, porque nos predisponemos para lo malo. Y si no cortamos esos pensamientos, esas conclusiones negativas, pesimistas a las que llegamos, nos predisponemos para lo malo. Es la intención de este mensaje, que nosotros aprendamos a cortar esas cosas, esas rachas. ¿Cómo? Como dijo Pablo, avivando el espíritu que está en nosotros. Bueno, dice la palabra de Dios, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No habéis obedecido mi voz, pero dice, pero no habéis obedecido mi voz. Y yo les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el versículo 10. Amén. Pero no hicieron caso. Esa es la palabra que viene ahí. Fíjese, nosotros pensamos, bueno, ¿por qué vienen ciclos de dificultades a la vida del hombre, a la tierra? ¿Por qué? Pues principalmente es por nuestra incapacidad de obedecer. Y a veces pensamos que la palabra obedecer significa hacer todo lo que se nos indica, pero la realidad es que la palabra, el origen de esta palabra significa saber escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú sabes escuchar, pones pensamientos correctos en tu mente. Eso significa saber escuchar.
Y usted puede leer la historia ahí, el capítulo 6, 7 y 8, habla de la vida de un hombre que se llamaba Gedeón. Y vino el ángel del Señor a buscar a Gedeón, dice la palabra de Dios. Y dice que cuando lo encontró, el hombre estaba limpiando trigo en un lagar. Ese es el tema de la prédica del día de hoy, limpiando trigo en un lagar. Pero aquí encontramos a un hombre llamado Gedeón limpiando trigo en un lagar. El lagar, algunos de ustedes ya lo saben, es el lugar donde se pisan las uvas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué significa eso para la vida de ese hombre? El trigo, por lo regular, lo hacían en un espacio, preferentemente en la cima de una montaña o de una cumbre, porque el trigo lo aventaban para que el viento se llevara la paja y cayera solamente el grano. Entonces, como se necesita un lugar grande para eso, para poder tener una buena cosecha, pues vemos que este hombre no, estaba cosechando en un lugar inapropiado. Resignado, en vez de tener una cosecha abundante, pues iba a tener una cosecha escasa. ¿Qué significa limpiar trigo en un lagar? Hablando espiritualmente, pues significa temor. ¿Por qué lo estaba haciendo en ese lugar? Porque sabía que si estaba escondido, pues para que no vinieran y lo despojaran. Significa humillación, significa certeza de que vas a volver a perder, significa necesidad, significa escasez, desesperación, significa no tener paz y no vivir confiado. Es decir, el tiempo que estaba viviendo este hombre, en vez de ser un tiempo de alegría, porque era el tiempo de la cosecha, era un tiempo de aflicción. Y eso significa, en cierta ocasión, limpiar trigo en un lagar. Y dice la historia que el ángel del Señor se le apareció a este hombre, pero fíjese lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la vida de este hombre? Que así como usted y yo, Él tenía dentro de Él la capacidad de cambiar esa circunstancia en su vida. Él ya tenía la capacidad de cortar esa realidad en su vida para algo nuevo. Y lo primero que hace el Señor cuando se encuentra con ese hombre es poner un pensamiento nuevo en su vida. Y le dice estas palabras: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Cuando nosotros oramos en medio de un ciclo adverso en nuestra vida, a veces queremos que venga Dios con espada y mate a todos y cambie nuestras circunstancias, y no. Lo que quiere hacer Dios es trabajar en nuestro pensamiento, porque el potencial ya está en nosotros. Y es lo mismo que, imagínense un hombre derrotado, un hombre temeroso, y llega Dios y le dice: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. ¿Usted qué cree que pensó ese hombre? Dijo: ¿a quién le habla? Haber volteado para atrás. A veces así estamos nosotros. A veces nosotros recibimos una palabra de parte de Dios y estamos también así. Hay tantos pensamientos adversos en nuestra vida que creemos que no son para nosotros. Creemos que Dios no nos está hablando a nosotros. Y dices tú: bueno, yo preguntaba, bueno, Señor, ¿por qué escogiste a Gedeón? ¿Por qué fue él el escogido? Porque si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Gedeón era hijo de una familia idólatra. El papá de Gedeón, que se llamaba Joás, era el que tenía los altares de los dioses con D chica
en el patio de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Pues yo creo que por dos razones. Número uno, porque cuando todo mundo estaba escondido, con temor, en las cuevas, en las montañas, había un hombre que a pesar del temor y a pesar de las dificultades, estaba haciendo algo. En un lugar inapropiado, a lo mejor estaba batallando mucho, pero no se quedó con las manos cruzadas. Hermanos, a veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestra vida. Y queremos que Dios nos bendiga. ¿Y por qué Dios no nos bendice en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios no bendice al derrotado. Dios no bendice al que está paralizado. Dios bendice al que a pesar de las circunstancias adversas sigue caminando, sigue haciendo algo. Y es por eso que creo que Dios escogió la vida de este hombre. Por eso le dijo: qué esforzado y valiente eres, qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Tenemos que luchar por sacar esa idea. Dios, les digo, no nos bendice en la derrota. Y lo otro que yo veo en Gedeón es que era un hombre justo viviendo en un mundo injusto. ¿Por qué les digo esto? Él tenía pensamientos de un hombre justo, a lo mejor no eran los correctos, pero pensaba como un hombre justo, y en un tiempo, en una época de injusticia. Vamos a leerlo en Jueces 6, capítulo 13. Ok, usted tiene eso en su mente, esa necesidad. Y de repente llega el Señor y te dice: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y cuando estamos pasando por esos tiempos, pensamos lo mismo. Le dice: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Fíjese que todos los tiempos son difíciles, pero especialmente cuando estás viviendo por fe, empiezas a sentir, a poner, se da cuenta cómo tenía pensamientos negativos en su mente. Era un hombre justo, sí es cierto, como lo podemos ser usted y yo, pero aún así no tenía los pensamientos correctos. El poder de cortar de cambiar esa realidad estaba en él, pero sus pensamientos no se lo permitían. Se conformaba a lo que había. Y a veces como creyentes nosotros, cuando batallamos con la vida, con los hijos, con el trabajo, con el dinero, con tantas cosas, podemos hacerle esas preguntas al Señor. Perdón, Señor, pero si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué fracasé en esto? ¿Por qué no se dio aquello? ¿Por qué? No sé, tantas preguntas que... ¿Por qué no se ha dado lo que yo estoy esperando de parte de Dios? Y luego dice la palabra aquí: ¿por qué no hace milagros? Se da cuenta, él también pensaba, dice: ¿a dónde está ese Dios poderoso que nos contaron nuestros padres que hacía milagros? ¿Por qué no viene y acaba con toda esta gente que nos está perjudicando? Se da cuenta, porque Dios hace prosperar nuestro camino.
no actúa en nuestra inacción. Él hace prosperar tu camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que dijo Pablo, avivar ese espíritu que nos ayuda a dar el siguiente paso. Y es cuando nosotros dejamos de ver lo que Dios ve en nosotros, es cuando llegamos a esa condición. El Señor le dice en el versículo 14, entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Amén. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice cada día. Cuando pensamos nosotros, ¿y cómo le voy a hacer para resolver este problema? Tú lo vas a resolver. No, Señor, yo quiero que tú vengas y lo arregles. Y el Señor, no, tú, Señor, yo ya no tengo fuerzas. Bueno, lo vas a hacer con esas que te quedan y aparte con mi apoyo. Con eso lo vas a hacer. Pero a veces nuestros pensamientos nos hacen creer que no nos queda nada para dar. Por eso es tan importante no permitir que nuestro corazón se resienta. Gedeón seguía insistiendo y le decía, Señor, yo soy el más insignificante de mi familia. Y además mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés. ¿Se da cuenta de los pensamientos que tenía de sí mismo? Y a veces decimos nosotros, es que Señor, yo no tengo el dinero. Señor, es que yo no vengo de tal familia. O Señor, yo no tengo los estudios. O yo no tengo la capacidad. Todos pensamos en cierto momento de nuestra vida así mismo de nosotros. ¿Cómo fue que me metí en esto, Señor, si yo no tengo capacidad para eso? No sé si ya me ha pasado muchas veces. Porque sí está en nosotros, ese poder creador, ese poder transformador está en nosotros. Y les decía, él seguía insistiendo y termino con esto que le dice el Señor en el versículo 16. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Dios le contestó, podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Amén. Mire, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Y lo decía hace un momento, el propósito es cortar con esa racha de pensamientos. Muchas veces alguna circunstancia dura más de lo que debería de durar en nuestra vida por la manera en que estamos razonando, por la manera en que estamos creyendo, con la manera en que pensamos de nosotros mismos, con la manera en que cómo nos predisponemos para las cosas. ¿A qué te estás predisponiendo este día? Porque seguramente ustedes han tenido dificultades en el trabajo, en la familia, en las finanzas, parece que las cosas se detienen, tenemos que hacer más esfuerzo que el que creíamos que íbamos a tener que hacer para conseguir las cosas. No sé, seguramente estás viviendo eso. Pero como yo cada día estoy más convencido que son los pensamientos los que definen la vida del hombre, yo lo que quiero pedirle a Dios es que nos ayude a quitar de nuestra mente esos pensamientos y poner los pensamientos correctos, para que no dejemos que esa realidad se extienda en nosotros.